Bueno, es una alegría como siempre pues estar acá. Bienvenida Lady, las personas que se van conectando, Yolima, Andrea, María Mercedes, bienvenidos. Ahí se ve la pantalla y me veo yo, ¿cierto? Bien, bien. Desde la semana pasada estábamos haciendo un estudio de los niveles de conciencia que propone David Hawking, que es un psiquiatra, y Eh, no sé si ya vieron la información, entonces igual a ir, digamos, por esta información de los niveles de conciencia. Y hoy quiero que conversemos, igual más adelante vamos preguntando cualquier cosa, pero vamos interactuando. Entonces, estos son los niveles que propone David Hawking eh, desde el coraje, que apunta en 200 en niveles de conciencia. Eso fue una escala que se hizo que va de 20 a 1000, 20 que es el nivel más bajo de conciencia, que es la vergüenza. Entonces, hoy quiero que revisemos cuál es la concepción de Dios en cada nivel, cuáles son los deseos que tenemos en cada nivel y cuál es mi percepción precisamente de vida en ese nivel de conciencia. Entonces, no todos estamos mirando lo mismo. Entonces tenemos que ser compasivos con algunas personas y también eh, comprender o creer los otros niveles de conciencia, ¿sí? Porque hay personas que en alguna época me decían que vivían en paz y yo no les podía creer que estuvieran en paz, ¿sí? Una persona tenía una tarjetica en, en su escritorio que decía, la humildad es no tener problemas, es eh, cuando estoy apesadumbrado, cuando estoy, es elevar, no sé, era una oración bien bonita que la voy a traer la próxima vez. Cuando yo veía esa oración, yo decía, este señor de pronto es mentira, ¿sí? Pero no creo que se pueda llegar a alcanzar eso. Y ahora veo que sí se pueden alcanzar niveles de conciencia completamente diferentes y vamos a transitar como por esos niveles hoy. Entonces, el nivel de conciencia de una vibración densa es la vergüenza, donde la concepción de Dios en ese nivel, o la concepción de la solución, o la concepción es muy complejo y Dios es visto como en este nivel, como castigador, o de pronto inexistente. Si se percibe, y si se percibe una fuerza superior, eh, lo consigo como que o me rechaza o desprecia al ser humano. Entonces, es un mundo muy hostil cuando estamos en esa frecuencia. La expectativa y los deseos es sencillamente no existir, desaparecer, ocultarse, y no hay un deseo de vivir plenamente, ¿sí? Solo lo que se pretende en esa frecuencia es no sentir dolor, no sentir dolor. Y la vida se percibe como hostil, humillante, a veces insoportable. La misma persona se siente defectuosa y cree que la existencia es un error, eh, y hay una percepción interna como de yo no debería estar acá, ¿sí? Normalmente en esas frecuencias somos afectados, somos afectados por el exterior, ¿sí? Yo me atrevería a decir que el 100% de mi felicidad es atribuido al exterior, al exterior. Y no veo posible realmente una vida eh, con satisfacción, no lo veo posible en esa frecuencia. Después, un poquito más alto, pero
pero igual la idea es que nosotros podamos vibrar en unas frecuencias superiores a 200. Y según, según estudios de la humanidad, el 20% puntúa en estados superiores de conciencia y el 80% puntúa en estados inferiores como la culpa, como el deseo, la ira, eh, la apatía, la tristeza. Entonces, en esta frecuencia de la culpa, la concepción de Dios es un ser también lejano, separado, normalmente separado de mí. Yo recuerdo la expresión de el de arriba o la expresión del barbado, siempre pues me hace creer a mí que si hay un Dios está lejos, ¿sí? Es un juez severo que castiga todos los errores. Esa es la concepción en esa mente. La persona siente que nunca es suficiente para merecer el perdón, que no soy digno de, del perdón. Y los deseos es pagar por esos errores que he cometido. Generalmente hay mucho autocastigo y se vive atrapado en debía haber sido diferente. ¿Sí? La vida se percibe como un juicio constante, pero no es hacia los demás, es hacia mí mismo y todo tiene consecuencias negativas. Entonces hay una percepción de que tengo que pagar duramente por mis errores y, y bueno, muchos hemos atravesado como estos diferentes niveles, pero si se tuviera que pagar por los errores, pues muy seguramente yo no tendría cómo pagar, ¿sí? Es una percepción de soy malo y merezco ser castigado, ¿sí? Constantemente. Este nivel puntúa en 30. En el libro El poder frente a la fuerza de David Hawking, él explica cómo se puntúan estos niveles y cómo llegó a esas conclusiones de los niveles de conciencia. Y me ha parecido que es una literatura muy acertada en lo que propone. Después continúa, bueno, si alguien tiene una pregunta, en cualquier momento puede interrumpirme y no hay problema. Después continúa un nivel que es la apatía, que puntúa en 50. Esto funciona muy parecido a los de cómo se puntúan los niveles, cómo funciona el polígrafo, porque el cuerpo vibra en cierta frecuencia dependiendo de nuestro nivel de conciencia. En cursos de meditación profundos como meditación vipassana, se comprende que el cuerpo tiene una, unas impurezas que vienen de las mismas impurezas mentales. Y de hecho la Organización Mundial de la Salud habla de que la mayoría de enfermedades son psicosomáticas, o sea, quiere decir que la mente enferma el cuerpo. O sea, quiere decir que la ignorancia se queda en el cuerpo. Quiere decir que muchas cosas mentales se quedan en el cuerpo como dolencias físicas. Bien, en este nivel de apatía hay una concepción de Dios, si la llega a ver, porque muchas veces pues las personas prefieren como irse por otras corrientes, ¿sí? Dicen tal vez eso no existe o cuando estamos en apatía, si existe Dios es indiferente conmigo porque me duele mucho la vida o es ausente, se percibe un abandono espiritual y falta total de sentido. ¿Sí? La apatía es uno de los estados más dolorosos porque no hay una intención de cambio, pero tal vez porque se ha caído en una desesperanza. Yo recuerdo que yo me acostaba en la cama y podía mirar un punto en la pared durante
muchas horas, 2 días mirando la pared, pero es un estado casi casi que ni siquiera es tristeza, la tristeza está por encima de la apatía. Es un estado de que no sé ni siquiera por qué estoy acá. Se percibe abandono espiritual y la expectativa o el deseo es que no se espera nada de la vida, no se espera nada de la vida. ¿Para qué hacer tantas cosas si a la final la vida va a funcionar igual? Pero mira, la resignación es un vacío intenso y una falta de motivación. Entonces, este libro me ayuda mucho a comprender cómo funcionan y cómo estoy funcionando yo frente a la vida, porque yo hace muchos años he pasado por esos niveles y hoy los veo y los comprendo en mí mismo. La vida se percibe como vacía y sin propósito, sin sentido, y hay una percepción interna como mm, nada vale la pena, nada vale la pena. Aunque ese nivel es muy doloroso, más adelante hay uno que es la tristeza, que puntúa en un 75, y la tristeza es, pues también son los niveles de frecuencia que, que son limitados. Yo pienso que el sufrimiento es un desconocimiento de lo que realmente soy. Algo importante para comprender es que el ser, que es lo que yo soy, siempre, siempre ha estado. Es el mismo ser de los estados superiores, el mismo ser de una persona que está en paz, en iluminación, en gozo. Es el mismo ser de una persona que está en vergüenza. Es el mismo ser. Solo que en estos niveles hay una ilusión y un desconocimiento de mi verdadera esencia. Pero es simplemente una ilusión. Es simplemente una ilusión. Ya somos completos. Lo único que vamos a hacer es comprender mi unidad. Pero ya estamos completos. Hay algunas creencias que me invitan a vivir desde la escasez y me invitan a seguir alimentando estos estados. Bien, en este estado de tristeza hay una concepción de Dios, de que Dios es una fuente de consuelo. Es como, yo recuerdo una oración que decía una persona muy cercana, que decía, en este valle de lágrimas. Y hay oraciones que hablan del consuelo de Dios, pero sigue siendo un, un Dios lejano o un ser lejano. Es inaccesible, inaccesible. O sea, vivimos una tormenta acá en la tierra, pero más adelante vamos a estar plenos y felices en la presencia de un Dios lejano. Se le busca desde la pérdida. El deseo es recuperar lo perdido. Recuperar lo perdido. Bien. Y, y en este orden, pues no es un proceso para completarnos, sino para perder la ilusión de escasez. La vida se percibe como una pérdida continua, pérdida continua. Mira que dependiendo del nivel de conciencia donde yo esté, puedo percibir la vida y puedo comprender la vida de maneras diferentes. ¿Sí? Vamos a suponer que yo estoy acá y entra un atracador. Vamos a suponer que entra un atracador acá al cuarto y dispara, coge unas cosas y sale corriendo. Y en el disparo me pega por acá, en el hombro. ¿Sí? Si yo estuviera en esa frecuencia de tristeza,
Pero yo diría, ¿cómo soy de malas? ¿Cómo soy de malas? O sea, es que, ¿cómo va a entrar una atracadora a dispararme a mí? Y a mí me pasan estas cosas. ¿Y por qué me pasan estas cosas? Si yo estuviera en otra frecuencia, podría ser lo mismo y podría decir, y soy un suertudo, soy un suertudo. Me dispararon y no, pues solamente me rasparon el brazo, me rasparon el hombro. ¿Cómo soy de buenas? Bueno, lo que pasa es que si estamos en un nivel de frecuencia alto, posiblemente no pasen estas cosas. Sí, yo recuerdo que antes de conocer todo esto, me pasaban muchas cosas negativas. Muchas cosas es que una vez eché autostop y el bus donde iba se echó a botes. Y a los 3 días pasó algo diferente. Todo era catastrófico, catastrófico. ¿Sí? Eh, Hoy me pasan cosas bonitas, pero no se comprende por qué, porque estamos en emisoras diferentes. El Jaime de hace 25 años estaba en otra emisora. Y no es que una emisora sea mejor que otra, sino que simplemente son diferentes. En tristeza la vida se percibe como una pérdida continua, algo falta en mi vida y hay una percepción interna de que eso bueno que se fue no volverá. ¿Sí? Como siempre estoy en ese estado como de pérdida. Más adelante hay una frecuencia que es el miedo y el miedo mueve mucho la economía. ¿Sí? La mayoría de cosas de instituciones actuales se mueven en esa frecuencia. Inclusive instituciones religiosas se pueden mover en esa frecuencia, entre la culpa y el miedo. ¿Sí? Entonces, el miedo eh, nos mantiene eh, pues temerosos. Hay una película que se llama Monster Inc. y los monstruos que son los que dirigen, yo creo que esa película es una verdad. Los monstruos que dirigen el planeta se dieron cuenta que el miedo tiene una fuente de energía muy importante y comienzan a extraer esa energía a través del miedo. Y después descubrieron que es más poderoso la alegría que el miedo. Pero pues compramos en función del miedo. Entonces, en el miedo hay una concepción de Dios impredecible, ¿sí? Que de pronto me puede proteger, pero de pronto me puede castigar. Es un temor constante. Yo creo que se le teme más que lo que se ama. ¿Sí? Y yo era un hombre de fe y me iba muy mal, precisamente porque yo le tenía fe al miedo. Mi percepción no es buena ni mala, sino simplemente es dónde la pongo. O la pongo en el miedo o la pongo en el amor. Pero este miedo eh, hace que vivamos en una constante búsqueda de seguridad, de control, de estabilidad. Estamos pensando todo el tiempo en cómo protegernos, ¿sí? En evitar el dolor, en el peligro. Y la vida se percibe como peligrosa, como incierta, como amenazante. Y hay una percepción interna de que el mundo no es seguro, ¿sí? De que el mundo no es seguro, de que algo nos controla. Eh, Muchas de las cosas que hablamos vienen, eh, se viene propiciando a través del miedo. ¿Sí? Yo recuerdo, no sé, tal vez las teorías de conspiración tengan algo de real, pero tal vez tenga mucho de esa mente que comienza a crear realidades a partir del miedo. ¿Sí? Yo recuerdo que había un amigo que me decía,
en la pandemia me decía, no, no te vas a vacunar, no te vas a vacunar. Y hablaba pasito porque decía que los, que los smartphones no se escuchaban. Y pues tal vez sí, o tal vez no, no sé. Pero, pero alimentar ese miedo, y él me decía que en las vacunas nos iban a inyectar un chip, ¿sí? Un chip. Y bueno, ya había una cantidad de cosas que comienzan a vibrar desde esa frecuencia. En esta frecuencia funcionan mucho las noticias o funciona mucho el sistema, funciona mucho desde el miedo. Hay una amenaza continua, constante, constante, de que el mundo no es seguro. Bien. Un poquito más arriba está el deseo que puntúa en 125. Eh, Siento que pasamos un poco del miedo, pero la concepción de Dios en el deseo es, Dios es proveedor. eh, y si es proveedor, pues se le pide que nos conceda deseos materiales o emocionales. ¿Sí? Yo siento que cuando las personas piden, el cerebro, lo que está comprendiendo el cerebro cuando se pide es no tengo eso que estoy pidiendo, ¿sí? Porque si lo tuviera no lo pediría, sino que necesito eso, necesito eso. Entonces, la vida no funciona como la deseamos, la vida aparece como vibramos, como sentimos. Entonces los deseos en esta frecuencia, que es baja, pero gran parte de la humanidad o estuvimos ahí o estamos ahí. El deseo es tener más dinero, placer, relaciones, reconocimiento. Nunca es suficiente. La vida se percibe como insuficiente y siempre falta algo, ¿sí? Y la sensación, la percepción interna es cuando yo tenga eso, voy a estar bien. Cuando yo tenga eso, voy a estar bien. Pero resulta que la conciencia o la atención y nuestro cerebro no funciona en futuro. El cerebro funciona en presente. O sea, cuando yo tenga eso en el futuro, pero lo que le estoy diciendo a mi conciencia es que en tiempo presente carezco de eso que quiero. Por eso no disfrutamos los procesos. Por eso no se puede disfrutar la vida. Entonces, es una percepción de que Dios me va a dar lo que yo quiero, lo que yo quiero. Más arriba existe la ira y la ira puntúa en 150. Eh, es una percepción de Dios como parcial, puede que esté de mi lado, puede que esté de mi lado y puede que esté en contra de otras personas. ¿Sí? Hay frases como Diosito no se queda con nada. ¿Sí? No, es que Diosito no se queda con nada. Y esa frase va con mucha rabia, con mucha rabia. Se justifica la lucha y el conflicto en esta frecuencia. Los deseos son la venganza, la justicia. Mira, las, las buenas películas que yo recuerdo, yo me acuerdo de una película que como que habían abusado de 4 niños pequeños, no recuerdo cómo se llama, pero que actúa Brad Pitt, actúa eh, Robert De Niro, es una buena película, ¿sí? Entonces son violados de pequeños y más adelante hay una venganza. Y a mí me encantaban esas películas. Yo creo que era mi inconsciencia buscando satisfacerme a través de la venganza.
o a través de la justicia, o a través de que algo cambie afuera. El deseo de imponer la propia verdad. ¿Sí? Y la vida se percibe como injusta y hay culpables. Obviamente que es mejor estar en ira que estar en tristeza. Es mejor que, que esté incómodo, que esté de mal genio, a que esté en apatía. Obviamente es mejor. Pero hay más niveles. ¿Sí? Hay una percepción interna de que alguien tiene la culpa de lo que me pasa. Alguien tiene la culpa de lo que me pasa. Y todavía se desconoce ese poder que aunque existe adentro, lo estamos buscando siempre afuera. Entonces, gran parte de mi sufrimiento es porque la vida o las cosas son impermanentes. Entonces estoy buscando mi satisfacción completa en cosas que son perecederas. Porque una cosa que sea permanente que tú veas, no existe. No existe una cosa que sea permanente que yo pueda observar. El que observa es permanente, que es la conciencia, pero todo es perecedero. Hasta el carro último modelo que compras hoy, en 20 años, ya de pronto está en un sitio de chatarra. O sea, nada te puede dar felicidad completa, sino que todo es como lechugas. Las lechugas son perecederas. Lo que pasa es que hay variedad de lechugas, pero todo es como lechugas. Bueno, eso dice el budismo y cuando yo comencé a comprender el tema de la materia y la impermanencia, pues es bastante frustrante. Porque si estoy obsesionado con las cosas y me dicen que todo es perecedero, pues es frustrante. Y Gotama, que es esa persona que hizo un proceso de autoobservación y se dio cuenta que la materia era impermanente, entró en un estado de gozo y de dicha que se llama nirvana, porque todo es impermanente. A esa misma conclusión llegó la persona que descubrió los neutrinos, que son sustancias subatómicas que aparecen y desaparecen, y descubrió que nosotros estamos formados de esas sustancias, de neutrinos que ni siquiera somos permanentes, sino que aparecemos y desaparecemos. Entró en depresión y creo que se quitó la vida. Y ambos vivieron la misma experiencia, con una comprensión desde diferentes niveles de conciencia. Bien. Después sigue el orgullo. Todavía no llegamos a los niveles de conciencia que me generan bienestar. Y en el orgullo hay una concepción de Dios donde se valida la identidad personal a través de un ego, de una ideología. Mira que yo estaba en varias corrientes espirituales y en todas las corrientes espirituales donde he estado se ha creído que somos el pueblo elegido, en todas. Entonces, no, es que nosotros somos los elegidos. Y hay ese orgullo espiritual. En el orgullo, yo estoy bien y tal vez otros estén mal. ¿Sí? Hay unos que desea la mente, reconocimiento, estatus, sentirse superior, una defensa constante de la imagen personal, como no sabes quién soy yo, ¿sí? Un desconocimiento del dolor ajeno. Una vez una persona cercana me dijo, Jaime, estoy tan triste, es que imagínate que me comí una langosta en Isla Margarita
creo que eso es Venezuela, y habían un poco de niños ahí mirándome, y yo me estaba comiendo la langosta, y yo dentro de mí, mira, mira lo bonito, es que yo dentro de mí dije, pero ¿cómo te vas a comer una langosta delante de unos niños? Hoy entiendo, hoy entiendo que nadie es culpable, que tal vez la persona estaba convencida de que sentía tristeza de comerse una langosta delante de unos niños que estaban aguantando hambre. Y tal vez no había la suficiente conciencia para darse cuenta. Y tal vez por eso, tal vez condenamos y juzgamos, pero es que ni siquiera nos podemos comparar, porque todos estamos tocando canciones diferentes. Y por gracia, por gracia, vamos despertando conciencia, por gracia. No porque nadie nos diga, no porque haya un premio, sino es por gracia. Esa persona que se comió una langosta delante de unos niños que estaban aguantando hambre, por gracia, no sé si lo desea o no lo desea, pero aparece un pensamiento como, oye, no, tal vez es mejor dedicarme al servicio, tal vez todo esto que tengo no me hace feliz porque no lo puedo compartir con otros. No sé, y pasa a otra frecuencia. Pasa a otra frecuencia. Bien. Algo importante es que nadie nos puede ayudar a despertar conciencia. Nadie. Nadie nos puede ayudar. Yo cuando estaba por acá, yo tenía un gurú, una señora, tenía mi gurú, que ella me ayudaba a... Me decía, tienes que hacer esto y tienes que hacer esto para, para, para crecer conciencia, para mejorar, para vivir, para... Bueno, era una gurú con una información muy limitada. Y a esa gurú la mataron por, por estafa. La mataron por estafa, porque había estafado una cantidad de personas iguales a mí que estaban pensando que alguien me iba a sacar de ese estado. Y, y yo a veces agradezco que me hubieran matado a mi gurú, porque si no me matan mi gurú, yo no puedo responsabilizarme de mi vida. Entonces, todo lo que nos pasa es perfecto. No sé con qué acuerdos vienen las almas a esta tierra o a este espacio. No sé, ¿sí? Porque a mí me mostraron cuando yo estaba en cuarto semestre de psicología, me mostraron una niña que los profesores decían, esa niña va a ser psicópata toda su vida porque fue abusada por el papá biológico. Y a mí me quedó eso en la cabeza y según algunos trastornos psicológicos no tienen terapia, no tienen arreglo. Esa niña iba a ser una psicópata toda su vida. Y yo hace poco dije, ve, ¿qué pasaría con Beth, la niña psicópata? Pues venga, la buscamos. Casi no aparece información porque la niña psicópata sí tiene muchísimos videos, pero Beth desarrolló un estado de conciencia, colocó una fundación de niños abusados, se casó, es feliz, tiene 3 niños, se llama Beth y, y es una persona que se le ve la felicidad, tiene como una conferencia por ahí que dio alguna vez, pero casi no hay material para saber qué pasó con la nueva Beth. Y yo me atrevo a decir que el abuso le dio sentido a su vida y ahora es una persona feliz que le sirve a la humanidad y yo no, hay cosas que yo no voy a entender, hay cosas que yo no voy a entender, hay cosas, experiencias que tiene que vivir mi esencia
para poder despertar niveles de conciencia sorprendentes, ¿sí? Para los que me conocen, el próximo miércoles celebro 24 años de sobriedad. Y de sobriedad porque tuve unas dependencias que me invitaban a la, pues niveles de conciencia deprimentes. Y tal vez por eso se celebra la vida. Bien. Y agradezco lo que me llevó a tocar fondo. Lo agradezco, hoy lo agradezco. Es mi regalo. Y me pasaron cosas que hoy las veo perfectas. Y hace unos años tal vez no. Bien. Después viene el coraje. El coraje ya puntúa en 200. En el coraje hay una concepción de Dios que es un apoyo interno. O sea, Dios está más cerca. Yo me acuerdo cuando yo tenía 8 años, pasaba por la calle y decía, Cristo viene. ¿Y cuándo? En el futuro. ¿Cuándo viene? Y seguro que eh, la divinidad, la esencia, el estado crístico ya está aquí, ya está, ya está. No, no viene, es presente. Dios en el único lugar en que puede existir es en el presente. No puede estar en el futuro ni puede estar en el pasado porque esos tiempos no existen. Se empieza a confiar en la vida y en uno mismo. Los deseos son crecer, mejorar, asumir responsabilidad y se abre una posibilidad para el cambio. Pero estamos buscando el cambio. No somos el cambio aún. Estamos buscando el cambio. A mí me gustaba mucho hacer cursos de meditación. Y yo decía, en el próximo curso, en el próximo curso sí, yo creo que ya la encuentro, pero yo tenía esa fe y esa esperanza de que en el próximo sí, y con lágrimas, yo sé que en el próximo curso me encuentro. La vida se percibe como un reto y aparece la confianza. Hay una percepción interna de que puedo hacer algo al respecto, o sea, sí, sí depende de mí, sí, digamos que depende de mí. Hay, hay, una, hay un estado más que es la neutralidad, que ya puntúa en 250, que es una concepción de Dios donde se permite la libertad, no se obliga ni se castiga, sino que todo es aceptado tal como es. Mira que yo siento, bueno, eso lo escuché hace unos años, que una persona me decía, mira, Dios ama a la niña violada. Yo, claro que sí, claro que sí. Y me dijo, pero también ama al violador. Y eso rompió muchos paradigmas que yo tenía, porque es un Dios que ama, es un Dios que ama, no te condena. Obviamente no lo vamos a dejar en un espacio donde haya niños, sí, claro, tenemos que separarlo, pero no con odio, no con odio. Los deseos son la paz, la flexibilidad, vivir sin conflicto y estar en bienestar. ¿Sí? La vida se percibe como aceptable, no tiene que ser perfecta y la percepción interna es que está bien, ¿sí? Está bien. Y cuando yo escuché ese concepto de que Dios ama, eh, yo desde ahí siento que me ama independientemente de mis errores, independientemente de mis errores. Y el amor compromete más que el coscorrón. Y eso lo tengo súper claro. Porque el coscorrón, claro, lo necesito en niveles, en estados más densos de conciencia. Pero acá ya el amor me compromete. Ya no me toca cambiar.
Yo quiero cambiar. Hay una frase que dicen en los grupos de 12 pasos que dice que se haga tu voluntad, mas no la mía. Que se haga tu voluntad, porque tengo que coincidir con la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios y la mía es la misma. Que se haga tu voluntad. Bien. Y sigue la voluntad, que es puntúa en 310. La concepción de Dios en esa frecuencia es que Dios coopera con el ser humano. Somos co-creadores y, y a través de esa voluntad que se dirige hacia, hacia un fin de un bienestar común, pues siento que va mi alegría, no mi egoísmo, sino que es más satisfactorio el bienestar común que mi egoísmo limitado. Es más satisfactorio. Hay algo y es que mi cerebro, si se da cuenta que estar en un estado superior de conciencia es más gratificante para él, mire, lo hacemos por gratificación. Si mi cerebro se da cuenta que es más gratificante, él dice, yo quiero eso, yo quiero eso. Si el cerebro se da cuenta que tener resentimiento al único que le hace daño es a mí mismo y que tal vez subirme acá existe el perdón, en ese estado de neutralidad existe el perdón, se da cuenta que si yo perdono me voy a beneficiar un montón, porque el resentimiento es el veneno, ¿ven? Yo servir un veneno, el veneno que me tomo para dañar a mi enemigo. Es muy tonto. ¿Quién se está tomando el veneno? Yo. ¿Y quién está sufriendo? Yo. Es muy doloroso. El resentimiento es muy doloroso porque yo me estoy tomando el veneno y veo a mi enemigo toteado a la risa. Es muy doloroso. Bien, en la voluntad desciende una fuerza que impulsa el servicio y al aprendizaje. El deseo, que sea mi mente, es contribuir. Ya en este estado son, mira que hace poco, no lo había contado, pero en diciembre nos reunimos 200 personas, fue como una convocatoria y fuimos a Kazuka a impactar como 600 niños allá, regalos, comida y eso. Y cuando yo estaba ahí moviendo los regalos, porque éramos 200 personas, pero igual ahí se siente la energía y bueno, yo llegué y dije, oh, ahora siento lo que sienten las hormigas. Eso fue mi pensamiento. Ahora siento lo que sienten las hormigas. Las hormigas deben sentir una vibración diferente. Ahora, ¿quién le agradece a una hormiga? Nadie. ¿Quién admira a una hormiga? Casi nadie. ¿Quién le hace una estatua a una hormiga? Nadie. Entonces, es trabajar por un bienestar común. Me vino ahí como a la mente, ay, ahora sé lo que sienten las hormigas. La vida se percibe como una oportunidad de crecimiento. Hay una sensación de servir, porque ya no es el mundo que tiene para mí, es yo que tengo para darle al mundo. Ahora, todo esto se ve reflejado en una alegría interna que nadie te quita, nadie te la puede quitar. Porque como ya somos completos, lo único que estamos quitando son capas de ilusión de carencia. La carencia no se puede trabajar. Se puede es despertar conciencia y la carencia desaparece, porque la carencia es una ilusión, no es real, no es real. Bien, más adelante viene la aceptación, pero la aceptación como un estado, la aceptación como un estado. O sea, si esto se cae y se rompe, no soy espiritual porque lo acepto, sino que es
La aceptación es un estado continuo de aceptación. Porque si yo me siento bueno porque se cae eso y se rompe y yo digo, ay, voy a aceptarlo. Es que así lo aceptes o no lo aceptes, se rompió. O sea que a veces la aceptación, eso que pensamos que, ay, yo como soy de espiritual porque acepto que se rompió, puede ser arrogancia. Puede ser arrogancia, porque pues se rompió. Entonces, la aceptación como un estado de integración, como que voy integrando lo que va ocurriendo. La concepción de Dios es orden y coherencia. Acá acepto al otro tal y como es. Acepto al petrista y acepto al uribista. Yo a veces puedo, o lo podemos hacer, podemos elevar nuestra conciencia que pueda abrazar a cualquier candidato. Pero ¿cuántas familias en este momento están rotas porque estamos jugando a quién tiene la razón o a quién es mejor o estamos en competencia? Bien. Todo tiene sentido, incluso lo difícil, ¿sí? La aceptación puntúa en 350. 350. Ya el deseo es comprender la vida, es fluir con la realidad, es asumir la experiencia que nos ocurre, ¿sí? La vida se percibe como coherente y todo tiene como una razón, ¿sí? Mira que en estos niveles no se desean cosas, pero si se vibra, entre mejor se vibre, ocurren cosas parecidas a mi vibración. O sea que todo el tiempo están pasando cosas bonitas como tú estás por dentro, porque lo de afuera es una proyección de lo de adentro. O sea, no puedo como me pasó en alguna oportunidad, que yo estaba haciendo una carta, yo decía, yo quiero una novia que sea comprometida, que sea respetuosa, que sea amable, que sea cariñosa, eso le tenía, yo no sé, porque alguien me dijo, haga una carta del amor de su vida. Y entonces una persona me dijo, ay Jaime, muy bonita esa carta. ¿Y tú eres así? Y yo dije, no, yo no soy así, pero yo quiero eso así, yo quiero una pareja así. No, no te va a llegar, no te va a llegar, porque el universo no hace caso a lo que tú deseas. El universo hace caso como tú vibras. Bien. La percepción interna es yo soy responsable de mi experiencia. Mira que 100% responsable es el exterior y acá ya comenzamos a ser 100% responsables de mi alegría. Yo a veces decía que en las parejas el 50% de mi felicidad era mi pareja y el 50% era yo. Y no, en todos los momentos el 100% es responsabilidad mía. El 100% es responsabilidad mía. Bien, es responsabilidad mía. Después sigue la razón, que apunta en 400, pero no la razón de tener la razón, sino la razón de... Tiene lógica. Tiene lógica. Eh, Hace poco supe que las tortugas nadan 400, 500 kilómetros así, sin parar, sin parar. Y después eh, me contaron que las tortugas no nadan con sus propias fuerzas, sino que las tortugas se suben a unas corrientes y la corriente lo lleva. Eso lo muestran también en Buscando a Nemo, que es una película para niños. La corriente te lleva. Entonces, los principios espirituales son leyes, tienen lógica. El servicio me hace feliz. Eso hay como unas leyes naturales que tienen coherencia.
A mí me diagnosticaron una depresión mayor y yo me atrevo a decir que era falta de servicio. Yo me puse a servir y a mí se me ha olvidado la depresión. Aunque mi psiquiatra dice que es que yo estoy en manía, que yo tenía una enfermedad maníaco-depresivo. Y está esperando, lleva como 15 años esperando que yo entre en depresión, porque me dice, no, es que usted está en manía. Entonces está esperando que baje a depresión para medicarme, pero no creo que haya una manía de 15 años. Entonces, Dios es inteligencia, es una ley, es una frecuencia. Acá, acá se le pide a Dios, se le pide a Dios. Acá voy a decir una cosa fea, pero bueno, no es fea, se usa, se usa la frecuencia divina, se usa y somos usados también. Bien, se le entiende desde la... Y esto tiene como, pues es lógico. Yo cuando estaba acá, habían como muchos enigmas pero si hay Dios, ¿por qué vivimos estas cosas? ¿O porque hay sufrimiento? Mira que alguna vez yo le dije a mi padrino, le dije, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con tanto sufrimiento en la humanidad? Y él me dijo, felices. Tenemos que ser felices, porque tenemos que atraerlos a la felicidad. Ya están sufriendo lo suficiente. ¿Para qué vamos a sufrir con ellos? Y eso me pareció como desleal con el sufrimiento, pero no podemos bajar, ayudar desde acá. Tenemos que ayudar con alegría. Tenemos que ayudar con alegría. Yo creía que la espiritualidad era sufrir, porque había escuchado que los que se metían en la espiritualidad eran mártires, y me acuerdo que yo ya estaba en un programa como espiritual. Bueno, algunos ya saben esta historia. Y a mi mamá le preguntaron, oye, ¿por qué Jaime hace esa cara de amargura? Yo estaba en un asado y le preguntaron a mi mamá, ¿y por qué él hace esa cara de amargura? Y mi mamá toda orgullosa dijo, no, es que él está en un programa espiritual. Y pues yo me sentía súper orgulloso con mi programa espiritual haciendo mala cara. Y hoy no le creo a nadie que diga que es espiritual y que sea triste y que esté sufriendo y que le pasen cosas además. Bueno, no voy a condenar, pero no, no es atractivo, no es atractivo. Yo me acuerdo alguna vez que estaba en una puerta de un espacio donde se ayudan alcohólicos y estaba en una puerta con mi misma cara de amargura, con otra persona que estaba en una cara de amargura peor a la mía, bueno, peor era la mía. Y pasaba un borrachito y nos miró, y hizo, y siguió derecho. Yo creo que en ese momento el borrachito tenía más sano juicio. Bien, la vida se percibe como comprensible, como rígida por leyes, eh, como es adentro es afuera. Hay leyes superiores. El egoísmo solamente nos seca. Si tú no coges una naranja del árbol, si no la coges, la rama se seca. O sea que el árbol viene destinado a servir, a darte naranjas. Y tú vienes destinado a servir. Y si no sirves, te secas. Bien. Después sigue el amor. El amor que puntúa en 500. Yo espero que no salgamos regañados de esta reunión, sino que básicamente es como mirar a ver, ¿sí? Y mirar dónde estoy y qué quiero hacer. Es, es, es mejor darme cuenta de un defecto que negarlo, ¿sí? Una persona me decía, cuando te des cuenta de que tienes un defecto, alégrate. Alégrate porque te estás dando cuenta. Te estás dando cuenta. Porque vivimos
en un Facebook espiritual. Todo el mundo tiene unas cualidades increíbles, pero en la soledad aparecen los defectos. Es mejor reconocer mis defectos y barrer debajo del tapete. Bien, el amor, la concepción de Dios es que Dios es amor. Mira, Dios es amor. Dios es amor. No juzga, no castiga, integra. En este punto, no existe el perdón. No existe el perdón. Yo alguna vez le pregunté a mi mamá, mami, ¿será que tú me perdonas todo lo que te hice? Me dijo, mijo, no hay nada que perdonar. No hay nada que perdonar. Y el verdadero perdón es sentir que no hay nada que perdonar. O sea que cuando perdonamos desaparece el perdón. En este punto ya no tengo que perdonar. Ya no tengo que perdonar porque ya comprendo. El verdugo que me hizo daño para que yo sufriera todo esto, pasa a maestro. Y el maestro ya acá, ya no se perdona, ya se comprende, ya pues está enfermo. Inclusive yo podría darle amor a mi verdugo, porque ya, ya no te puede hacer daño, porque ya eres amor. Bien, ¿qué deseamos ahí? Amar, conectar, sanar. ¿Sí? El bienestar de otros importa tanto como el propio. Mira que hace poco, con esto de las redes sociales y la política y todo, entonces apareció algo que yo no estaba de acuerdo y iba a opinar y dije, no voy a opinar porque probablemente le haga daño a alguien. Ya no le quiero hacer daño al otro. No le quiero hacer daño al otro. Bueno, estos son estados de conciencia que vamos a favorecer, vamos a alimentar, vamos a echarle agüita, vamos a mejorar. Mire, hace poco una persona me decía, pero es que sí tuve como un momento de conciencia en el día. Y yo, bueno, agradécelo antes ni siquiera aparecía en estados de conciencia. Agradece el momentico, el instante donde se iluminó. No nos condenamos por el resto del día, sino que agradecemos la conciencia que aparece. Y entre más agradecemos, más aparece. Y entre más agradecemos, más aparece. Soltamos el deseo por la gratitud. Y es una práctica. La gratitud es una práctica. Y la depresión es una práctica. Y yo era muy disciplinado con la depresión. Y la mitad de la energía que yo gastaba en deprimirme, ahora la utilizo en despertar. Con la mitad de la energía es mucho menos desgastante energéticamente, es más fácil ser feliz. Es más sencillo ser feliz. Bien. La vida se percibe como benevolente, conectada. Todo merece comprensión y cuidado. Mira que una vez yo estaba hablando con un amigo, estaba en un garaje de un centro comercial. Y estaba hablando así, y no vi el carro. Entonces yo le dije, se robaron el carro, pero seguía hablando. Y no apareció esa como, se me acabó mi vida, me quiero suicidar porque se me robaron el carro. Bueno, estaba en otro piso, pero fue un momento muy bonito. Fue un momento muy bonito. Una vez también se me quedó un maletín en un Juan Valdés, se me quedó un maletín con el computador y me fui y me llamaron. Súper descuidado, súper, no sé, estaba descuidado en ese momento. Y me llamaron, señor, se le quedó un maletín con el computador. No se pierde nada, no se pierde nada. Y si te das cuenta, todo, toda la
Las dificultades fueron perfectas. Todas las dificultades fueron perfectas. ¿De dónde sacaste habilidades? De las dificultades. ¿De dónde sacaste habilidades para perdonar? De tu verdugo. ¿De dónde? Uy, yo tengo un par de verdugos, uy, que me han hecho crecer. Tendría que agradecerles. Debería invitarlos a almorzar. No, no, todavía no tengo el suficiente amor para invitarlos a almorzar, pero todo lo que me han hecho crecer, yo creo que algún día se merecen como que yo les hago un homenaje, bueno, un homenaje no, pero sí un almuerzo. Como, gracias, gracias. Mire, si llegó la idea de invitarlos a almorzar es porque tal vez es lo que me va a dar más paz. ¿Sí? Aparecen ese tipo de ideas, por ejemplo. Y hace poco, hace unos meses, me soñé abrazando a mi verdugo, abrazándolo. Me lo soñé. Y me desperté con una culpa. Y yo, oiga, yo, ¿por qué me estoy soñando esto? ¿Qué me está pasando? Va apareciendo, va apareciendo. Bien. Y esto, hasta aquí, es la fuerza personal. Mucho esfuerzo. Y de acá en adelante es el poder. O sea que nos entregamos a un poder. Permitimos unos procesos. Pero es que se permiten los procesos. No hacemos los procesos, permitimos el proceso. Bien, después sigue el gozo que está en 540, donde Dios es presencia, vive en mí, Dios y yo somos uno, se experimenta internamente y programas como los 12 pasos, como hablan de que la gran realidad se encuentra dentro de ti mismo. No es un concepto, es una realidad. Yo no creo en Dios, yo lo experimento y lo que se experimenta no se cree. Como si yo le dijera a mi mamá que si me ama y me dijera, yo creo que sí. No, yo sé que sí. O sea, pasa de ser una creencia a ser una experiencia. Hay un deseo de compartir, de celebrar la vida, de gratitud profunda. Dios es una realidad, es una experiencia. Hagan sus peticiones. ¿Cuáles peticiones? Gracias. Gracias por estar en mi vida. Gracias por estar aquí. Gracias por permitir todo. Bien. La vida se percibe como abundante, como sagrada. Hay una percepción interna de pues qué maravilla estar vivo. Dicen que un 3% de la humanidad pasan estos estados y los viven. Acá en gozo 600, la paz 600 y ya la iluminación es como 1000. ¿Sí? La concepción, cuando en paz es la concepción de Dios es el mismo ser. Somos gotas del mismo mar. Yo soy una gota que se dio cuenta que vive en el mar. Ya no tengo que buscarlo. Ya no tengo que buscar a Dios. Porque ya lo encontré. Ya es. Y yo lo busqué. Yo compré la pandereta de los Hare Krishna, me metí a los budistas, me metí a cuánta cosa buscando, porque yo sí tenía como una sensación de que tenía que buscar. Pero buscar a Dios es como buscar las gafas que tienes en la cabeza. ¿Cómo las vas a buscar si vive en ti? Y cuando buscamos algo que vive en mí, no lo encontramos. Porque es muy difícil buscar algo que ya tengo. Es muy difícil, es imposible buscar algo que ya tengo. Mucho menos buscar algo que ya soy. Bien, no hay separación entre Dios y la conciencia. Los deseos son, los deseos son ninguno. Son ninguno, no hay deseos. No hay deseos. No hay deseos, hay gratitud. ¿Cuál es el problema de vivir sin deseos? No hay deseos. El budismo habla de disminuir el deseo. Y yo decía, pero entonces, ¿cómo voy a conseguir cosas? ¿Cómo voy a conseguir cosas si no las deseo? Y es que inclusive a nivel psicológico, a nivel neuropsicológico,
Cuando deseas algo, no lo tienes. O sea que el deseo es carencia, porque yo deseo lo que no tengo. Yo agradezco lo que es. De hecho, la oración de la serenidad dice, Dios concédeme. Y concédeme es dame. Concédeme es dame en tiempo presente. Concédeme no es, el programa no es de esperanza. Y este proceso no es de esperanza. El proceso es dame en tiempo presente. Concédeme es dame. Bien. La vida se percibe como perfecta tal y como es. Y la percepción interna es no hace falta nada. No hace falta nada. Mira que ahorita me pasó, antes de que entrara, eh, yo dije, ay, no entró nadie. Pero yo estaba contento, pero no había entrado nadie. Y era que era el código. Voy a mirar a ver cómo en la siguiente que no aparezca ese código. Pero estaba feliz, estaba feliz. Bueno, ahora estoy más feliz porque entrar. Y después sigue la iluminación que es de 700 a 1000 y es una concepción de Dios. Dios es todo, todo lo que es. Dios es todo. No hay un yo separado, solo conciencia. Los deseos son igual, ninguno, solo presencia. Mira que una vez yo hice una pregunta en un centro de rehabilitación. Dije, si ustedes se encontraran ante la divinidad, ¿qué le pedirían? Creo que yo pedí, ay, yo que me traiga una pareja, Dios mío. Otro pedían casas, otro un carro, otra esto. Y había un chico que tenía esquizofrenia. Yo le dije, ¿tú qué le pedirías? Y me dice, yo me arrodillaría y lo contemplaría. Y todos lo volteamos a mirar y digo, sí, claro, está enfermo. Y seguimos hablando. Hoy veo, yo no sé, tal vez el tipo está iluminado, yo no sé. Tal vez, tal vez hay unos estados de conciencia elevados en los manicomios. Tal vez hay unos estados que desconocemos y les llamamos mmm, enfermedades mentales y tal vez no es así. Hoy quisiera encontrármelo. ¿Sí? Si yo me lo encuentro y yo le digo, venga, cuénteme más, cuénteme más. Bien, en ese momento no lo pude percibir porque yo estaba en otro cuento, estaba en otra emisora, pero ninguna emisora es mejor que la otra. Solo son frecuencias, vibraciones y ya. Bien. La vida se percibe como una sola realidad unificada. Todo es parte de la misma unidad y no hay separación. Y todo es uno. Y muchísimas gracias. Y los quiero muchísimo. Yo acá veo personas que quiero muchísimo que hace mucho no veía.